Muy buenos días, chicos. Vamos a continuar con las clases del área de ciencias sociales. Recuerda que hemos ido tratando temas de nuestra historia peruana. En esta oportunidad le vamos a dar continuación a la clase que viene llamado el Virreinato del Perú. Recuerda que este virreinato peruano ha sido creado un 20 de noviembre de 1542 en Barcelona por el rey Carlos I. ¿Mediante qué? Mediante las leyes nuevas. Bien, estas leyes nuevas han estado inspiradas en los planteamientos de ¿quién? De Bartolomé de las Casas, conocido como el obispo de Chiapas. Muy bien, chicos, este virreinato del Perú data desde el año 1542, o sea, desde su creación hasta el año 1824. Recuerda que en esta época recién nos desligamos políticamente, económicamente, ¿de quién? De España, quienes habían venido a invadir nuestro territorio. Pues en esta oportunidad nosotros vamos a explicar sobre la primera parte del virreinato conocido como la organización política. Bien, ¿qué cosa es? Entonces, la organización política. El gobierno colonial de España, para controlar los recursos económicos del Perú, recuerda que ha tenido que crear una serie de instituciones. Pero vamos a primero recordar cuáles fueron los antecedentes antes de la creación o de la instauración, mejor dicho, ¿de qué? Del virreinato del Perú. Bien, en primer lugar tenemos a la resistencia indígena, conocido como los incas del Vilcabamba, resistencia de los incas del Vilcabamba. También tenemos a la guerra entre españoles o guerra civil. Luego tenemos ¿a qué? A las llamadas leyes nuevas o leyes de las Indias, dadas en 1542. Luego tenemos a la rebelión de los encomenderos, recuerda, y obviamente esta creación del virreinato y la instauración da fin ¿a qué? A las encomiendas, obviamente con la derrota de la rebelión de los encomenderos y también con la rebelión de los insatisfechos. Bien, ahora vamos a ir con su organización política. La organización política del Virreinato del Perú estaba dividida en dos, en una autoridad metropolitana, o sea, dada en España, y también en una autoridad residente, dada en Perú, o sea, en el Virreinato del Perú. Bien, son dos posiciones, autoridad metropolitana en España, autoridad residente en Perú. Bien. Vamos a empezar con la autoridad metropolitana. Aquí vamos a encontrar a las instituciones políticas en España. Tenemos al primero, que es el rey. Obviamente, dentro del llamado rey, vamos a ver que este rey es conocido como un rey teocrático, un rey monárquico, un rey absoluto. Él decía que tenía derecho divino, o sea, Dios le daba esa autoridad para gobernar. Por eso se le dice que tenía un poder absoluto e obviamente ilimitado. Ahora, dentro de estas instituciones políticas en España, los reyes se dividían en dos casas, en dos dinastías. Las llamadas dinastía de Habsburgo, como lo están viendo aquí, y la llamada dinastía Borbón. Dentro de la dinastía Habsburgo vamos a encontrar, por ejemplo, al rey Carlos I, o también llamado Carlos V, al rey Felipe II, también tenemos al rey Felipe III,
tenemos al rey Felipe IV y culminamos dentro de los Habsburgo con el rey Carlos II. Mientras que dentro de la dinastía Borbón vamos a encontrar al rey Felipe II, también a Carlos III, tenemos a Carlos IV y por último tenemos a Fernando VII. Bien, ahora, este rey, ¿qué podía ser? Por ejemplo, él tenía que ver mucho con las reales cédulas o leyes del rey. Ahora, el rey podía hacer lo siguiente: podía declarar guerras, podía firmar la paz, de repente podía acuñar monedas, también dirigir la economía de España y las colonias que poseía, luego también elegir las autoridades religiosas, como conocida como el regio patronato. Bien, pasamos a lo siguiente, a la siguiente institución, que es el llamado Consejo de Indias. ¿Para qué servía este Consejo de Indias? En primer lugar, vamos a mencionar lo siguiente. El Consejo de Indias ha sido creada, en ese entonces por los reyes católicos. Ellos lo que hacían era asesorar ¿a quién? Al rey. Bien. Ahora, ¿en qué asuntos? Obviamente en asuntos coloniales que tienen las siguientes funciones. Por ejemplo, servía para elaborar leyes para las Indias. A eso le llamaban la Real Cédula, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que también tenía que ver mucho el rey. Luego tenemos que este Consejo de Indias propone a las autoridades coloniales y obviamente al Tribunal de Justicia en última instancia propone autoridades. Bien, estas también se conocen como el diseño de las leyes y políticas administrativas ¿para quién? Para las colonias. También este Consejo de Indias servía y cumplía la función de enviar visitadores o los llamados fiscalizadores a las colonias. Luego también en este Consejo de Indias se hacía el llamado juicio de residencia, que quiere decir que obviamente este juicio de residencia se hacía cuando los virreyes obviamente salían del cargo. Luego tenemos a la siguiente institución, que es la Casa de Contratación de Sevilla. Esta Casa de Contratación de Sevilla tiene las siguientes funciones. El primero, la administración y control ¿de qué? Del tráfico comercial entre España y las colonias en América. Luego tenemos el puerto de Sevilla, que ha sido el único puerto de salida y llegada de España hacia América. También organiza el sistema de flotas y galeones. Ahora, también, la Casa de Contratación de Sevilla sirve como tribunal de justicia en asuntos mercantiles, solo mercantiles. También otra función que va a cumplir esta Casa de Contratación de Sevilla va a ser la elaboración de mapas, cartas y además es un centro de instrucción naval. Recuérdalo bien. Ahora pasamos a hablar sobre la autoridad residente, o sea, sobre las instituciones dentro del Virreinato del Perú. Vamos a empezar con el primero, que es conocido como el virrey. ¿Qué cosa es el virrey? El virrey es la máxima autoridad colonial, representante obviamente del rey en América, o sea, dentro de un virreinato. Ahora, él lo que va a hacer es lo siguiente: dictamina algunas leyes en América, obviamente, solamente algunas. Ahora, también va a controlar los ingresos de los impuestos y tributos que se dan en dicha colonia. También se evalúa su gestión en un juicio de residencia. Recuerda que el cargo del virrey en ese entonces tenía una duración de 5 años, ¿ya?
El documento que va a nombrar al sucesor del virrey se le llama pliego de mortaja, no te olvides, ¿ya? Ahora, él también, otra función que va a cumplir va a ser pues en la recolecta del quinto real. Bien, pasamos a la siguiente institución conocida como la Real Audiencia. La Real Audiencia, o también conocida como los oidores, ya es un máximo tribunal de justicia dentro del Virreinato del Perú. Tiene las siguientes funciones y está también dirigido por el virrey, recuerda, ¿ya? Tiene las siguientes funciones. Es el máximo tribunal de justicia dentro de la colonia. Vuelvo a repetir. Luego realiza el juicio de residencia. ¿A quién? A los virreyes, gobernadores salientes. Ellos también asesoraban al virrey. Luego asume el virreinato también esta Real Audiencia en ausencia, o sea, cuando no está o cuando ha fallecido el virrey. Ahora, una función política que tiene esta Real Audiencia es pues la de vigilar el cumplimiento de las órdenes reales. Bien. La tercera institución es conocida como los corregimientos. Los corregimientos son gobiernos provinciales. ¿Al mando de qué? De un gobernador. ¿Ya? Este cargo va a ser obtenido mediante subasta pública en España. Ahora, este cargo va a durar 4 años. ¿Ya? Tiene las siguientes funciones. Primero, cobra los tributos. Segundo, organiza la mita. ¿Apoyado por quién? Por un cacique o un curaca. ¿Qué más? Realiza los repartos mercantiles. ¿Apoyado por quién? Por el cacique. Ahora, tras la rebelión de ¿quién? Del señor Túpac Amaru II, recuerden el siglo XVIII, los corregimientos son reemplazados ¿por quién? Por las llamadas intendencias, ¿verdad? Estas llamadas intendencias hacen cumplir pues las leyes, vela por la aplicación de la justicia, también fomenta el desarrollo económico de sus gobernaciones. Bien, ahora, estos corregimientos fueron creados pues por el gobernador García de Castro, no te olvides, fueron creados por el gobernador García de Castro. Y por último, tenemos a los cabildos, la última institución dentro de la autoridad residente, o sea, dentro del virreinato del Perú. Los cabildos eran similares a una alcaldía distrital, o sea, a una municipalidad. Estaba integrado por 2 alcaldes y por un grupo de regidores. Tenía las siguientes funciones. Vigilar la limpieza de la ciudad. Luego el reparto de tierras entre vecinos y al final pues ellos organizaban a la policía local. Bien, entonces hemos ya estudiado todas las autoridades, tanto metropolitanas, o sea, dentro de España, y las autoridades residentes dentro del Perú. Bien, chicos, con esta explicación pues hemos culminado la clase de hoy. Gracias.